Mi nombre es Ernesto Alfonso Vascón Pantoja, soy instructor de Java en Tecne y en este video les quiero hablar sobre la máquina virtual de Java. Empecemos. Desde mucho tiempo, desde los 90, hemos escuchado hablar sobre Java. Java es un lenguaje de programación que se enseña en muchas universidades de nuestra ciudad, se enseña desde los primeros semestres, eh, es muy utilizado en un montón de empresas, se utiliza mucho en el mundo, se implementan los programas de nuestros celulares, se ejecutan con este lenguaje de programación y es un lenguaje muy interesante porque tiene muchas características, como es un lenguaje orientado a objetos, que es un paradigma de programación que facilita la creación de sistemas complejos y que se ha vuelto muy popular en los 90 y que hasta este momento sigue siendo uno de los paradigmas más utilizados, a pesar de que nuevos paradigmas están surgiendo. Tiene tipado estático, que es una característica que nos permite conocer los tipos de datos que estamos utilizando antes de que nuestros programas estén corriendo, y eso facilita la mantenibilidad de nuestros programas cuando estos se vuelven muy complejos. Es un lenguaje que se llama Garbage Collected, que quiere decir que cualquier recurso de memoria que los programadores utilicen en el sistema cuando esos recursos ya no son necesitados, la infraestructura de Java se encarga de liberar esa memoria para hacerla disponible para otros procesos u otros recursos que luego necesitemos. Gracias al Garbage Collection podemos desarrollar sistemas grandes sin tener que pensar en cómo manejar la memoria, que es uno de los problemas más grandes que tienen otros lenguajes de programación nativos. Es un lenguaje también multiplataforma, que quiere decir que el mismo programa que ustedes escriben en Java puede ejecutarse en Windows, en Linux o en Mac o en procesadores Intel o en procesadores ARM y demás. Pero un lenguaje de programación al final es solo una especificación. Y todas esas cosas que les he dicho son cosas que alguien tiene que implementar. ¿Y quién es entonces la entidad que da vida a esa especificación? La máquina virtual de Java. O sea, cuando diseñaron el lenguaje Java venía como una especificación, como un compilador que podía compilar Java a algo y como un motor de ejecución que se encargue de ejecutar las cosas que estaban escritas en un programa desarrollado en Java. Entonces, ¿y qué es ese motor de ejecución? Es la JVM. La JVM, Java Virtual Machine o máquina virtual de Java, es una aplicación de software increíblemente sofisticada. Es una de las máquinas virtuales más sofisticadas que existen en el mundo. Y su misión es pretender ser una computadora que está corriendo dentro de nuestra computadora. Y por eso se llama virtual. Porque no es una computadora que existe en hardware, aunque sí se hicieron algunas implementaciones. Pero es una computadora virtual que está corriendo dentro de nuestra computadora, y como es una computadora puede ejecutar instrucciones binarias de la misma manera que los procesadores de las computadoras ejecutan. Nuestros procesadores Intel o nuestros procesadores ARM de nuestros celulares ejecutan instrucciones, y de la misma manera la Java Virtual Machine ejecuta instrucciones binarias. Las instrucciones binarias de la máquina virtual de Java son bastante sencillas, o sea, hacen cosas muy pequeñas y se denominan bytecode. Y se denominan así porque cada instrucción mide un byte. Estas instrucciones hacen cosas demasiado pequeñas como incrementar un valor, decrementar un valor, mover un valor a una pila, decrementar el valor que está en la pila y esas cosas. Entonces, para que un programa en Java haga algo interesante se necesitan miles o millones de estas instrucciones siendo ejecutadas. La máquina virtual de Java es una máquina basada en pilas. O sea, todas las instrucciones trabajan con la memoria y con una pila donde se guardan los datos intermedios que se van a procesar. Y todas las instrucciones de los bytecodes están diseñadas para trabajar con estos stacks. Este es un ejemplo de bytecodes que está en la página principal de Jasmine. Jasmine es un proyecto open source que nos permite crear programas en Java utilizando las instrucciones
los bytecodes. Digamos, alload 0 es un bytecode, invoke non-virtual es otro, return es otro, getStatic es otro, LDC es otro. Estas instrucciones están descritas en la especificación de la máquina virtual y también esa especificación dice qué hace cada una de estas instrucciones. Entonces, todo esto es un programa que imprime hola mundo. Entonces, como pueden ver, para hacer algo bastante pequeño, se necesitan muchos bytecodes. Entonces, lo que hace Java es, a partir de un lenguaje de alto nivel, nos permite generar un archivo que contenga todas estas instrucciones. Aparte de ejecutar bytecodes que hace la máquina virtual, Java permite cargar archivos .class, que son los archivos que contienen la información que se va a ejecutar. O sea, contienen los bytecodes, contienen metainformación, contienen especificación de qué es esta clase, qué dependencias tiene, de qué clases hereda, qué otras clases utiliza, cuáles son los métodos que tiene y el código en sí de cada uno de los métodos. Entonces, el archivo .class contiene todo lo que se necesita para ejecutar un programa en Java. La máquina virtual de Java también provee mecanismos de seguridad y aislamiento del sistema donde está implantada, porque el archivo .class podría ser hackeado, digamos, para poder acceder a recursos del sistema real y causar cierto daño o recuperar ciertos datos. Pero gracias a los módulos de seguridad que tiene la JVM y el mecanismo de aislamiento que tiene, ese hecho se minimiza bastante. También la JVM provee mecanismos de interoperabilidad con el sistema donde corre. O sea, es una máquina virtual que simula ser una computadora, pero al mismo tiempo utiliza los recursos del sistema donde está corriendo. Entonces necesita la memoria del sistema donde está corriendo, necesita acceso al teclado, a la pantalla, al sistema de archivos, a la red y demás. Entonces tiene que tener mecanismos para poder interoperar con esos recursos que el sistema real provee. La máquina virtual de Java es la entidad que implementa todo el mecanismo de orientación a objetos de Java. Entonces, si tenemos herencias, si tenemos polimorfismos, si tenemos encapsulación, entonces la entidad que implementa esas características es la máquina virtual de Java. Entonces, la máquina virtual de Java se encarga, por ejemplo, de hacer una llamada polimórfica cuando un método polimórfico se invoca. La máquina virtual de Java corre en muchas plataformas, está implementada en un montón de plataformas, las más conocidas son Windows, Linux y Mac, pero corren muchos Unix, muchos BCDs, y aparte de eso corren muchas arquitecturas de procesador diferentes, x86 de 32 bits, x64 de 64 bits, corre en ARM, y corre en muchas plataformas diferentes. Entonces, gracias a eso, el que escribe un archivo en Java y obtiene un archivo .class, no tiene que preocuparse de la infraestructura sobre la que va a correr su programa, porque su programa corre encima de la JVM y eso es lo único que debería interesarle al programador. La JVM también implementa Garbage Collection, o sea, gracias a la JVM el programador no tiene que preocuparse de liberar los recursos que ya no está utilizando, sino que la máquina virtual de Java se encarga de hacer esa liberación. Implementa un JIT. JIT es un Just-in-Time Compiler, o sea, es un compilador que agarra los bytecodes y la primera vez que los va a ejecutar, los compila a algo que el procesador real entiende. Entonces, la siguiente vez que se va a hacer la ejecución, ya no ejecuta los bytecodes, sino ejecuta el código que está compilado, haciendo que el rendimiento y la velocidad de ejecución de los programas escritos en Java sea mucho mayor de lo que podrían ser al ser interpretando uno por uno los bytecodes. Y esto hace que el rendimiento de la máquina virtual de Java sea excelente. En este diagrama podemos ver la arquitectura de la máquina virtual de Java. Como pueden ver, es una entidad bastante sofisticada que tiene varios módulos, pero los más importantes son el cargador de clases, que es el que permite cargar las clases, verificarlas, ver que no tengan huecos de seguridad, digamos, inicializar las clases y demás. El class loader permite almacenar los métodos en algún lugar de la memoria y dar paso a esta área de datos de ejecución. En el área de datos de ejecución tenemos el heap, que es el área donde viven todos los objetos, es un área muy grande de memoria y es donde los objetos que creamos viven.
Tenemos el área de stack. Como les dije, todas las características de la máquina virtual de Java son basadas en pilas. Entonces, en esta área podemos ver que hay una pila por cada hilo de ejecución. Y en esas pilas tenemos, por lo general, procesos intermedios o resultados de procesos intermedios que se ejecutan. Tenemos un registro de contadores de programa que nos especifican qué áreas de los métodos o qué instrucciones de los métodos se están ejecutando y se van a ejecutar después de la ejecución del método actual. Y tenemos un stack de métodos nativos que permite manejar métodos escritos para el sistema que está administrando la máquina virtual de Java. Tenemos el motor de ejecución, que es el que se encarga de ejecutar los bytecodes. Este intérprete se encarga de ejecutar uno por uno los bytecodes de las clases. Tenemos el JIT compiler, que como les dije se encarga de agarrar esos bytecodes y compilarlos a algo que el procesador nativo entiende, de manera que la siguiente ejecución ya no se interprete, sino se ejecute de una manera mucho más eficiente. Y tenemos el garbage collector, que se encarga de liberar la memoria que ya no se utiliza. Y tenemos una interfaz de métodos nativos, JNI, y tenemos una librería de métodos nativos, y gracias a estos dos podemos hacer que nuestros sistemas en Java puedan interactuar con el sistema donde el programa corre y acceder a la red, acceder a archivos, acceder a hilos y demás. Como ustedes pueden ver, aquí he hablado mucho de .class y de code, pero en ningún lugar he mencionado Java. Entonces, aunque esta máquina virtual de Java ha sido desarrollada pensando en el lenguaje de programación Java, y siguiendo los lineamientos de la programación orientada a objetos y teniendo tipado estático, después de un tiempo se han dado cuenta que es una máquina virtual bastante genérica que podría implementar otros lenguajes. Entonces han nacido otros lenguajes que se ejecutan sobre la máquina virtual de Java. Y después de que Python, JavaScript o Ruby fueron ganando terreno, en Java 7 la máquina virtual de Java implementó mecanismos para hacer llamadas dinámicas y de esta manera mejorar el rendimiento de los lenguajes de tipado dinámico en Java. Y hoy hay muchos lenguajes que corren sobre la máquina virtual de Java, como ser Scala, Jython, que es una implementación de Python en Java, Clojure, que es un lenguaje funcional corriendo en Java, Groovy, este es JRuby, que es la implementación de Ruby en Java, Kotlin, que es perdón, que es un lenguaje nuevo que se ejecuta en Java y está pensado para sacar el jugo de la máquina virtual, digamos. Este logo es el logo de Oxygen, que es un lenguaje basado en Object Pascal, el lenguaje de Delphi, que corre sobre Java. Y tenemos este lenguaje que es Javaco, que es una implementación de Visual Basic que corre sobre Java. Entonces, como pueden ver, la máquina virtual de Java es una entidad, es la que da vida al lenguaje Java, pero aparte de eso nos permite ejecutar un montón de lenguajes más. Lo interesante de esto es que como estos lenguajes compilan también a bytecodes, entonces ustedes pueden tener un montón de aplicaciones que pueden mezclar inclusive todos estos lenguajes corriendo todo en la misma máquina virtual de Java. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo. Chao, chao.